Quiero que analices las siguientes frases y pienses si están expresando exactamente lo mismo. La mujer se puso nerviosa. La mujer se quedó nerviosa. Y otras dos frases. Se puso alerta cuando el detective entró. Se quedó alerta cuando el detective entró. Si aún no sabes si están expresando lo mismo o no, puedo decirte que están expresando cosas completamente diferentes. Son pequeños matices y eso es lo que vas a aprender hoy a utilizar los verbos de cambio y lo aprenderás a través de una interesante historia de misterio que ocurrirá en un hotel. Para que practiques más, voy a dejarte tres preguntas de comprensión. La primera, ¿qué descubrió Lucía en la habitación 412? ¿Por qué el inspector revisó las cámaras de seguridad de los balcones? ¿Qué pasó con Rodrigo Salcedo y por qué? Yo soy Diana Isabel, profesora de español para extranjeros, y hoy te voy a enseñar cómo utilizar los verbos de cambio a través de contextos reales. Así que si estás listo o lista, comencemos. Ahora presta atención a la siguiente historia que te voy a leer. Era un martes por la mañana. Lucía llevaba 6 años como camarera en el hotel El Mirador. Nunca había tenido un día como este. A las 10:15 de la mañana tocó la puerta de la habitación 412. Una vez, dos veces, pero nadie respondió. Abrió con su llave maestra. La escena la detuvo inmediatamente. En la alfombra, junto a la cama, estaba el cuerpo de un hombre, de traje oscuro, con una copa de vino derramada a su lado. Lucía se quedó paralizada en la puerta. No gritó, no entró, solo retrocedió despacio y llamó a seguridad. En minutos llegó la policía con el inspector Vargas al frente. Un hombre de pocas palabras y mucha intuición. Observó el cuerpo, la copa, la puerta del balcón entreabierta y ordenó que no salga nadie del hotel. Tras la primera investigación del inspector, se descubrió que la víctima era Rodrigo Salcedo, un abogado que no venía de familia adinerada. Había tenido que estudiar de noche, trabajar de día y se había hecho abogado con honores. Con los años llegó a ser el mejor abogado de la ciudad. El inspector miró la escena y pensó, alguien no podía soportar el éxito del abogado Salcedo. El inspector llamó a los tres sospechosos que tuvieron contacto con la víctima en las últimas 24 horas, según sus averiguaciones, y les pidió que le dijeran si habían sentido algo que les llamara la atención. Primera persona en declarar. Lucía, la camarera. Cuénteme qué pasó al abrir la puerta, pidió el inspector. Vi el cuerpo en el suelo y me puse muy mal, respondió Lucía temblando. Las piernas no me respondían. ¿Tocó algo? Preguntó el inspector. Nada. Me quedé inmóvil en la puerta. Mi cuerpo se bloqueó ante la desagradable sorpresa. Había mucho frío ahí dentro. No sé si era mi impresión o porque la ventana del balcón estaba entreabierta. Segunda persona en declarar. Marcos, el huésped del bar. El domingo hablé con el señor Salcedo en la barra del bar, declaró Marcos. Me dijo que era abogado y que ganó un caso muy importante. Estaba de muy buen humor. ¿A qué hora se despidieron? Pregunta el inspector. Marcos se quedó en blanco. No, no recuerdo bien. Las 10 o 10:30 de la noche. Luego subí a mi habitación, que estaba en el mismo piso que la del señor Salcedo. Y recuerdo que cuando salí del ascensor sentí mucho frío en el pasillo, pero no le presté atención. Tercera persona en declarar. Tomás, el mesero de room service. Llevé un pedido a su habitación a las 11:20 de la noche, dijo Tomás. El señor Salcedo estaba bien. Recibió la bandeja y firmó. Abrió la puerta del balcón, me dijo que necesitaba aire fresco y la dejó entreabierta cuando me fui. Estaba completamente solo y tranquilo aparentemente. Si quieres seguir la transcripción a medida que vas escuchando la historia, puedes descargarla en el enlace que te dejo en la descripción. Asimismo, te dejo también un enlace
para lista de espera si estás interesada o interesado en participar en clases grupales, en donde podremos practicar todos los temas que estamos aprendiendo en los videos de mi canal. Aquí es importante que hagamos una pausa porque escuchamos ciertas frases que es importante detallar y mirar los matices. Primero está cuando Lucía dice, me puse muy mal, me puse. Cuando utilizamos el verbo ponerse y estamos hablando de cambios de estado, estamos hablando del instante en que ocurre un cambio en el estado de una persona. No estamos hablando de la afectación de sus características, de su personalidad, de su esencia. No, estamos relacionando todo con el verbo estar, con el estado, las emociones. Cuando ella dice me puse muy mal, estamos hablando del clic, del instante en el que hay un cambio. Antes estaba bien, ahora no, hubo un cambio. No nos importa cuánto tiempo va a durar el cambio, si estaba en un lugar o en otro, no nos importa nada, únicamente el clic. Ahí es cuando analizamos, ella abrió la puerta, vio el cuerpo, vio la escena, hubo un impacto en ella y ese impacto fue el que generó ese nuevo estado. Después ella utiliza el verbo quedarse cuando dice me quedé inmóvil en la puerta. Cuando utilizamos el verbo quedarse, también estamos hablando de cambios que hay en el estado, en las emociones de la persona. No estamos hablando de características, ni de la personalidad, ni de la esencia. Pero la diferencia entre ponerse y quedarse es que quedarse está hablando del resultado que hay por algo que ya ocurrió previamente, por una acción o una situación, y hay un resultado y ese resultado es un nuevo estado. En este caso, ella, como consecuencia de toda la situación que vio, se puso muy mal y eso causó que ella se quedara inmóvil. Normalmente, cuando usamos el verbo quedarse, estamos también reflejando que es un cambio de estado completo y casi siempre dura más de unos pocos segundos, permanece un poquito más. También en la historia dice que Marcos se quedó en blanco cuando le preguntaron cierta hora, datos exactos. Sus nervios hicieron que su mente se bloqueara. Se quedó en blanco significa que no supo qué responder, no se acordaba de lo sucedido. En este momento estamos expresando que como resultado de los nervios, de la situación, su mente permanece en blanco por unos instantes. Y te doy una frase de regalo que va a ser muy útil para ti. Cuando de repente alguien te dice algo muy bueno que permanece en tu mente, que vas a recordarla cada que necesitas inspirarte, por ejemplo, puedes decir, se me quedó grabada tu frase, se me quedaron grabadas tus palabras. Pero también si es algo negativo, podemos decir, eso que me dijiste se me quedó grabado, nunca lo voy a olvidar. Si está siendo útil para ti este video, puedes dejarme un like y si quieres, puedes suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que así cada que yo suba un video puedas estar al tanto. Ahora volvamos con el inspector porque es hora de revisar las pistas. El inspector Vargas salió de la sala con una certeza de que algo no cuadraba. Releyó sus notas despacio. Las tres declaraciones coincidían en un detalle. La ventana del balcón estuvo abierta toda la noche. ¿Quién deja un balcón abierto en una noche helada antes de dormir? Alguien que seguramente entró y salió por ahí. Vargas revisó el mapa del piso. La habitación contigua, la 414, estaba ocupada por Andrés Peña, también abogado, y la otra habitación contigua estaba disponible, es decir, estaba vacía. Después de leer las investigaciones reportadas por su equipo de trabajo, descubrió que Peña y Salcedo competían en los mismos círculos. 3 meses antes, Rodrigo le había ganado el caso más importante de su carrera, un juicio que Andrés preparó por 2 años. Después de ese juicio, Andrés se transformó en una persona irreconocible, se volvió resentido, desconfiado y obsesionado.
Ese resentimiento con el tiempo se convirtió en algo mucho más peligroso. Vargas pidió las grabaciones, pero las cámaras del pasillo no mostraban nada. ¿Hay cámaras en los balcones?, preguntó. Hay una, confesó el jefe de seguridad del hotel. Apunta al balcón del ala sur. Ahora hablemos de la metamorfosis que sufrió Andrés, porque fueron cambios muy profundos que vivió. Primero dice, se volvió resentido, desconfiado y obsesionado. Se volvió. Cuando utilizamos este verbo, estamos hablando de un cambio profundo en su personalidad, en la esencia, en la naturaleza de alguien. En este caso, estamos describiendo un cambio que es progresivo, pero no es voluntario. La persona o la cosa o el lugar que esté sufriendo el cambio no tiene una voluntad propia o una intención de ese cambio. Simplemente va ocurriendo por diferentes factores, pero sí llega a ser un cambio muy profundo en las características de, en este caso, Andrés. Y normalmente lo utilizamos con adjetivos. Después en la historia encontramos ese resentimiento con el tiempo se convirtió en algo mucho más peligroso. Porque utilizamos aquí se convirtió en y no se volvió. Cuando utilizamos se convirtió en, vamos a hablar de un cambio mucho más completo. No es simplemente una nueva característica que adquiere, sino que es un cambio trascendental que sufre la persona, la cosa o el lugar. Aquí no es solo un rasgo nuevo que aparece, sino que lo que era deja de ser y comienza a ser algo completamente diferente. Después tenemos otro verbo en la frase Andrés se transformó en una persona irreconocible. Cuando utilizamos transformarse en, es algo muy parecido a convertirse en, pero hay como una metamorfosis. Puede ser algo físico, puede ser algo que es irreconocible, tanto en su esencia como físicamente. Entonces lo utilizamos cuando queremos hablar de un cambio muy drástico, algo que en realidad hace que eso que era antes ya no exista para nada. Está cambiando su esencia a profundidad. Tanto el verbo convertirse en como transformarse en lo utilizamos con sustantivos. Aquí te doy otros ejemplos. Con los años se volvió muy desconfiado. Se convirtió en la principal sospechosa del caso. Se transformó en un hombre muy peligroso. Ahora regresemos a la historia para saber qué había en la grabación de la cámara de seguridad. La grabación era de las 11:47 de la noche. Andrés Peña salió del balcón de la habitación 414 con algo en la mano. Sin notar la cámara, se puso de puntillas para mirar sobre la pared divisora. De un gran salto, cruzó al balcón de Rodrigo. El inspector detuvo la cinta. Se quedó en silencio unos segundos. Luego la reinició. En el video, Andrés entró a la habitación 412. 4 minutos después volvió a salir, cruzó de regreso a su balcón y cerró su puerta. Eran las 11:51 de la noche. A las 11:25 de la noche, Rodrigo estaba vivo cuando el mesero le llevó la cena. Minutos después, Andrés Peña entró por el balcón para terminar con su rival. Todo encajaba. Ahora vamos a hablar de Rodrigo nuevamente. Cuando decimos se hizo abogado con honores, se hizo. ¿Por qué no decimos se volvió abogado, por ejemplo, si estamos hablando de una característica? Como decíamos antes, se volvió habla de cambios que son involuntarios en las características de las personas o de las cosas. Pero se hizo habla de un proceso detrás. Cuando hablamos de una persona, se hizo y una profesión, por ejemplo, la persona tuvo un esfuerzo muy grande, trabajó, la luchó. No es simplemente como que ocurrió. Cuando yo digo se volvió abogado, antes no era abogado, ahora es abogado, se volvió abogado, ya. Pero si yo digo él se hizo abogado, estoy hablando del esfuerzo y del proceso que tuvo
qué hacer para lograr ser un exitoso abogado. Y después está otro verbo que es llegar a ser. Dice, llegó a ser el mejor abogado de la ciudad. También aquí estamos hablando de un cambio de característica. Pero ¿por qué llegar a ser? Llegar a ser está hablando de la culminación, de lo último, a dónde va a llegar. No se está enfocando ni en el cambio como tal, ni en el proceso, sino al lugar a donde llega, a la meta. Y te dejo más ejemplos. Se hizo médico a los 35 años. Con el tiempo se volvió amargado. Sin pensarlo, llegó a ser el presidente de la República. Y ahora te dejo una frase de regalo que puede ser muy útil cuando quieras decir que una persona, tras mucho esfuerzo, logró ser quien es ahora. Puedes decir, ella se hizo a sí misma o él se hizo a sí mismo. El inspector Vargas subió al cuarto piso y tocó la puerta de la habitación 414. Andrés Peña abrió. Al ver al inspector se puso rígido. No dijo nada. Encontramos la cámara del balcón, dijo Vargas de golpe. Andrés se quedó paralizado y se puso pálido. El inspector lo miró fijamente. Rodrigo Salcedo se hizo abogado con honores y llegó a ser el mejor de la ciudad. A usted no le gustaba eso, ¿verdad? Su ego no toleró perder el juicio. Andrés no respondió, no hizo falta. Esa misma tarde fue detenido. El inspector cerró su libreta y salió del pasillo sin mirar atrás. Solo ciertos empleados sabían que la habitación 412 nunca volvería a ser la misma. Fin. Ahora vamos a hacer un mini reto. Si estás caminando por la calle y de repente ves a tu actor favorito, ¿qué dices? ¿Me puse de piedra? ¿Me quedé de piedra? La respuesta es me quedé de piedra. Es una expresión muy común que utilizamos cuando como resultado de una emoción, un impacto muy grande que sufrimos, quedamos petrificados, quietos, inmóviles por unos segundos. Si tu mejor amigo abre su propia empresa con su dinero y con su sudor tras 5 años de trabajo, ¿qué dices? Se volvió un empresario exitoso. Se hizo un empresario exitoso. La respuesta es se hizo, porque estamos expresando que requirió de un esfuerzo y de una dedicación. Ahora te voy a dejar un reto un poco más personal para que puedas aplicarlo a tu vida diaria. Cuando escuché la noticia de me puse y me quedé, si quieres puedes compartirla en los comentarios, así le puedes dar más ideas a otros estudiantes. Ahora te pregunto, ¿cómo estabas antes de ver este video? ¿Cómo te pusiste cuando supiste el tema del video? ¿Y cómo quedaste después de ver el video? Espero que esta historia haya sido útil para ti. Y si quieres seguir aprendiendo a través de mis consejos y recomendaciones, te espero en el siguiente video. Así de esta manera podremos seguir aprendiendo español en contextos. ¡Chao!